Pepinillo Rick llega al consultorio sin gloria. No entra caminando como el hombre más inteligente del universo. Entra arrastrando los restos de una mentira que se le fue de las manos. Su cuerpo está cubierto de heridas mal cerradas, su respiración es pesada, y hay en él un olor persistente a alcantarilla, a humedad estancada, a algo que ha sobrevivido demasiado tiempo bajo tierra. Se sienta frente a la doctora como alguien que ya gastó todas sus salidas. No parece derrotado por el mundo, parece derrotado por el esfuerzo de huir. Porque este momento no empezó aquí, empezó mucho antes, en una cocina cualquiera, con una decisión tan pequeña como cobarde: no ir a terapia. Pepinillo Rick nace ahí, no como un chiste, no como un experimento inocente, sino como un acto deliberado de evasión. Rick no se despierta convertido en pepinillo por accidente. Se convierte porque puede, porque es más fácil rediseñar tu cuerpo entero que sentarte a hablar de lo que duele. Pepinillo Rick es una excusa elevada a obra maestra, la prueba definitiva de hasta dónde está dispuesto a llegar alguien cuando no quiere enfrentar una conversación. Y todos, si somos honestos, reconocemos ese impulso. No convertirnos en pepinillo, claro, pero sí transformarnos en cualquier cosa con tal de no estar donde deberíamos estar. El problema con las mentiras bien construidas es que empiezan a exigir coherencia. Una vez que Rick es un pepinillo, no puede simplemente quedarse inmóvil. La casa se vacía, el mundo sigue girando, y entonces ocurre algo mínimo pero decisivo: la lluvia. El agua entra por la ventana, arrastra al pepinillo por el suelo, lo empuja fuera de la seguridad del hogar y lo lanza a un mundo que no perdona. Ese momento es clave, porque Pepinillo Rick no cae al caos por castigo divino, sino por consecuencia natural. Así funcionan las evasiones. No te destruyen de inmediato, te deslizan, poco a poco, hacia lugares cada vez más hostiles. La alcantarilla no es solo un escenario, es un símbolo brutal, oscura, húmeda, infestada, subterránea. Pepinillo Rick cae ahí porque eso es lo que ocurre cuando eliges no enfrentar. Terminas viviendo debajo de todo. Y ahí, reducido a lo mínimo, Rick hace lo único que sabe hacer: sobrevivir. No reflexiona, no se detiene, se adapta. Usa restos de cadáveres de ratas como exoesqueleto, convierte huesos en armas, construye una versión grotesca de sí mismo con lo que encuentra. Es impresionante, es repulsivo y es profundamente triste, porque cada paso de ingenio es un paso más lejos de la verdad. La pelea con las ratas no es solo violencia absurda, es una declaración. Rick demuestra que incluso en su forma más patética puede imponerse al entorno, que incluso sin brazos, sin piernas, sin dignidad, sigue siendo superior. Y esa demostración es importante para él, porque sostiene la mentira central: no necesito a nadie, no necesito hablar, no necesito cambiar. Las ratas representan todo lo que Rick desprecia, lo básico, lo instintivo, lo que solo busca sobrevivir. Y al vencerlas, Rick se convence de que su camino, por horrible que sea, sigue siendo preferible a sentarse en un sillón y admitir miedo. Aquí conviene detenernos un momento, porque esta parte de la historia incomoda. Nos muestra algo que no nos gusta reconocer. Somos capaces de soportar condiciones terribles con tal de no enfrentar lo que nos duele de verdad. Aguantamos trabajos que odiamos, relaciones vacías, rutinas que nos marchitan, todo con tal de no tener una conversación honesta. Pepinillo Rick no es exageración, es espejo. La huida se intensifica cuando Rick sale de la alcantarilla y entra a un mundo todavía más violento. El enfrentamiento con los mercenarios rusos, encabezados por Jaguar, no es un giro de trama gratuito. Es el punto en el que la evasión alcanza su forma más épica. Rick ya no solo está sobreviviendo, está demostrando. Cada trampa, cada asesinato, cada movimiento calculado es una forma de gritarle al universo: mira lo que puedo hacer para no enfrentarme. Y el universo, cruel pero honesto, déjalo hacerlo. La pelea final es gloriosa, coreografiada, brutal.
Pepinillo Rick, armado con restos, vence a hombres entrenados, humilla a asesinos profesionales, se convierte en una leyenda subterránea, y mientras lo vemos triunfar, algo empieza a incomodar, porque todo esto, todo este despliegue de genialidad, no tiene otro propósito que evitar una sesión de terapia. Rick ha convertido una evasión emocional en una epopeya sangrienta, y eso, visto de cerca, no es fortaleza, es desesperación. Jaguar, el asesino ruso, no es solo un antagonista, es un reflejo, un hombre moldeado por la violencia, definido por la pérdida, sostenido por una narrativa de supervivencia extrema. La diferencia es que Jaguar acepta su dolor como origen, Rick lo niega, y en ese contraste, Pepinillo Rick gana la batalla física, pero pierde algo más profundo, porque incluso cuando salva a Jaguar, incluso cuando conecta brevemente, no se permite quedarse, no se permite sentir, sigue adelante, siempre lejos. Y entonces, cuando todo parece indicar que Rick ha ganado, ocurre el verdadero giro. Rick va a terapia, no como Pepinillo victorioso, sino como alguien que ya gastó toda su energía en no estar donde debía, y ahí lo espera Beth, no con gritos, no con violencia, con una condición simple y devastadora. Si quiere seguir siendo parte de su vida, tiene que ir a terapia. No hay chantaje emocional exagerado, hay límite, y los límites son el enemigo natural de la evasión. Aquí se revela la verdad central de Pepinillo Rick. Rick no va a terapia porque haya aprendido la lección, va porque su mentira ya no es sostenible, porque incluso para alguien capaz de sobrevivir a alcantarillas y ejércitos, evadir lo inevitable siempre tiene un precio, y ese precio, esta vez, es perder a su hija. Rick elige ir, voluntariamente, pero lo hace herido, sucio, exhausto, no como un vencedor, sino como alguien que entiende, demasiado tarde, que ninguna huida es gratis. Esta es la historia de Pepinillo Rick, no la de un genio excéntrico, sino de la evasión llevada hasta sus últimas consecuencias, porque hay verdades que no se pueden esquivar, y cuando llegan, no lo hacen con violencia, llegan con silencio, con una frase, y con la certeza de que todo lo que hicimos para no enfrentar, ahora nos está mirando de frente. Y antes de seguir, déjame decirte algo. Si creías que esta historia era oscura, apenas estamos rascando la superficie, porque hay personajes que pasan frente a nosotros como ruido, como acción sin rostro, pero que esconden algo mucho más inquietante. Jaguar es uno de ellos. Su historia es silenciosa, violenta y profundamente trágica. Una vida marcada por la obediencia, la identidad robada y una brutalidad que no nació con él, sino que le fue impuesta. Si quieres que contemos la historia oculta y aterradora de Jaguar, deja tu like ahora mismo. Y si este video llega a 10,000 likes, la haremos lo antes posible, con el mismo nivel de profundidad, crudeza y reflexión que estás escuchando ahora. Rick entra caminando, no como un héroe, no como un científico brillante, no como el hombre más inteligente del universo. Entra como lo que es en ese momento, un pepinillo maltrecho, con el cuerpo marcado por la violencia, la piel manchada por la sangre seca de ratas y hombres, y una mirada que ya no brilla con arrogancia, sino con cansancio. Cada paso es torpe, antinatural, casi humillante, pero es suyo. Nadie lo carga, nadie lo empuja. Rick llega por su propio pie al lugar que pasó todo el día evitando. Y ahí, en ese gesto mínimo, está la verdad que duele. Rick no perdió. Rick sobrevivió. Y sobrevivir no siempre se siente como victoria. El consultorio es silencioso, ordenado, incómodamente normal. No hay portales, no hay disparos, no hay gritos. Después del caos absoluto, ese silencio pesa más que cualquier arma. Pepinillo Rick se mueve sobre el suelo pulcro como una anomalía viva, como un chiste que se estiró demasiado hasta volverse inquietante. Su sola presencia es absurda, sí, pero también profundamente triste, porque todo lo que acaba de hacer, todo lo que soportó, todo lo que venció, fue solo para no estar ahí. A veces creemos que nuestros mayores esfuerzos están dirigidos a ganar algo,
cuando en realidad están dirigidos a evitar algo, evitar una conversación, evitar una emoción, evitar mirarnos sin defensas. Y Rick, con toda su genialidad, no es diferente, solo es más creativo en su huida. La doctora Wong lo observa sin sorpresa. No lo mira como un fenómeno ni como una amenaza, lo mira como lo que es: alguien que llegó hasta el límite de su propia evasión. Rick habla desde el pepinillo con el tono de siempre, con sarcasmo, con desdén, con esa voz que intenta recordarle al mundo que sigue estando por encima de todo. Pero algo ya cambió. La ironía suena más hueca, el ingenio ya no impresiona, porque el cuerpo lo delata. La huida fue tan extrema que dejó cicatrices visibles. Entonces ella habla, y no levanta la voz. No necesita hacerlo. Las palabras no vienen cargadas de rabia, sino de claridad. Eres la persona más peligrosa del mundo, Rick. Puedes volar una galaxia, pero no puedes arreglar lo que más importa. Y lo sabes. Eso es lo que te convierte en un cobarde. No hay réplica inmediata. No porque Rick no tenga que decir, sino porque por primera vez no puede esconderse detrás de lo que sabe. La frase no lo ataca desde afuera, lo atraviesa desde adentro, porque no señala su poder, señala su miedo, y ese es el golpe que ningún genio puede esquivar. Rick convirtió su evasión en una obra maestra, transformó la negación en una aventura épica, hizo de su incapacidad para enfrentar lo emocional un espectáculo de resistencia y violencia, y durante todo ese tiempo se dijo a sí mismo que estaba ganando. Pero ahí, frente a alguien que no compite con él, queda expuesto a algo brutalmente humano. Todo ese esfuerzo no fue para saldarse, fue para no sentarse. Aquí es donde la historia deja de ser solo sobre Rick, porque todos tenemos nuestra versión de ese pepinillo. Todos hemos exagerado una huida hasta convertirla en identidad. Nos decimos que estamos ocupados, que no es el momento, que no vale la pena, que somos así. Y mientras tanto, luchamos guerras innecesarias para no enfrentar la que realmente importa, la más silenciosa, la que no se puede ganar con fuerza ni con ingenio. Rick no se transforma de vuelta, no todavía. Permanece como pepinillo durante la sesión como si inconscientemente supiera que volver a ser humano significaría aceptar algo que aún no está listo para cargar. Y eso también es honesto. El cambio real no ocurre cuando alguien te confronta. Ocurre cuando decides no huir después de haber sido visto. La sesión no termina con redención. No hay lágrimas ni confesiones profundas. Hay algo más incómodo: aceptación parcial. Rick estuvo ahí, no como quería, no como planeó, no como imaginó, pero estuvo. Y a veces eso es lo máximo que podemos dar cuando llevamos años escapando. Estar, aunque sea a medias, quedarnos, aunque duela. Al salir, Beth lo observa con una mezcla de cansancio y amor. No hay discursos, solo el gesto práctico de devolverlo a su forma humana. Y cuando Rick vuelve, también vuelve la burla, la risa nerviosa, la necesidad de minimizar lo ocurrido. Porque así funciona la evasión. Incluso después de ser expuesta, intenta recuperar el control. Rick bromea, Rick se ríe, Rick actúa como si nada hubiera cambiado. Pero algo sí cambió, aunque él no lo admita, aunque lo oculte incluso de sí mismo. Pepinillo Rick no es el momento en que Rick aprende la lección, es el momento en que la lección se vuelve imposible de ignorar. No lo transforma de inmediato, lo marca. Le demuestra que puede sobrevivir a todo menos a la honestidad emocional sin pagar un precio. Y que por más lejos que llegue, por más monstruos que derrote, siempre terminará frente a aquello que evitó. Porque lo inevitable no siempre te alcanza con violencia. A veces te espera sentado, en silencio, mientras tú llegas caminando, herido, agotado, todavía disfrazado de aquello que inventaste para no sentir. Y cuando eso ocurre, ya no importa cuán ingeniosa fue la huida, solo importa si tienes el valor de quedarte un poco más, aunque sigas temblando, aunque sigas siendo, por ahora, un pepinillo. Y si esta historia deja algo, no es una lección grandilocuente ni una moraleja cómoda, es una advertencia suave, casi incómoda. No siempre oímos porque seamos débiles,
Muchas veces huimos porque somos brillantes para justificarlo, porque sabemos construir excusas tan complejas, tan ingeniosas, tan bien armadas, que incluso nosotros terminamos creyéndolas. Pero la verdad es simple, y por eso duele. Aquello que evitas no desaparece, solo espera, y cuanto más lejos corres, más caro se vuelve el regreso. Tal vez no te conviertas en un pepinillo para evitar una conversación. Tal vez solo te distraigas. Tal vez trabajes de más. Tal vez finjas que todo está bien. Tal vez te convenzas de que no es para tanto. Pero si algo en esta historia resuena contigo, si en algún punto sentiste que estabas viendo algo más que una caricatura, entonces aquí va el consejo que nadie quiere escuchar, pero todos necesitamos. No esperes a estar roto para sentarte. No esperes a que la huida te deje sin fuerzas. A veces, el acto más valiente no es resistirlo todo, sino quedarte cuando lo único que quieres es irte. Y si te quedaste hasta aquí, si esta historia te habló, si te hizo pensar en tus propias evasiones, entonces este espacio también es tuyo. Suscríbete, porque aquí seguimos explorando las historias que nos entretienen, pero también nos confrontan. Comenta qué parte te golpeó más, qué interpretación viste tú, o qué historia te gustaría que analicemos después. Y si conoces a alguien que siempre parece estar huyendo de algo, tal vez este video sea la forma más honesta de decirle no estás solo. Porque al final, todos, en algún momento, llegamos caminando al lugar que evitamos. La diferencia está en si decidimos quedarnos.